Déjame ponerte en el contexto, porque hemos estado hablando de 3 semanas para acá de un tema que es la bioética. La palabra bioética es una palabra compuesta, bios es vida, ética es la manera correcta de hacer las cosas. Y la gente en general tiene que tomar durante su vida muchas decisiones que tienen que ver con su vida. Desde cuál es la perspectiva que la gente tiene, por ejemplo, del aborto. Hasta hace muchos años el aborto era ilegal. Hoy cada vez hay más países donde el aborto es legal. Pero lo que estamos haciendo nosotros es revisarlo desde la perspectiva bíblica, porque tú y yo estamos inmersos en muchas decisiones como esas, y lo que tenemos que hacer es estar preparados para saber qué decisión tomar en el momento que la tengamos que tomar. ¿Cuál es la postura del creyente, del cristiano ante la clonación? Por ejemplo, ¿qué hacer? ¿O qué pasa si te dice el médico, el producto que está en su vientre tiene deformidades? Yo le recomiendo que lo aborte. ¿Qué hacer? Hace unos días me preguntaban, ¿se puede cremar nuestro cuerpo cuando morimos? ¿O tenemos que ser sepultados? Y yo recuerdo que hace muchos años, cuando yo era un niño todavía, no existían tratamientos médicos tan adelantados como los que hay hoy. Y no existía, por ejemplo, algo como la quimioterapia. Luego una persona puede decir, pastor, soy una mujer de 70 años. Me diagnosticaron cáncer y yo ya no quiero hacerme absolutamente nada. ¿Está bien o está mal? Me estoy explicando acerca de las preguntas que nos plantea la vida y que tenemos que estar preparados para poder resolverlas. Platicando con esta mujer, le podríamos decir, ¿y por qué ya no quieres hacer nada por tu vida? Y podría decir, pastor, porque he tenido una vida plena, he sido feliz, he disfrutado de todo, creo que ya está bien. Y suena bien, ¿no? Pero si platicamos un poco más con ella, porque muchas veces los cristianos somos muy habladores y no dejamos que la gente hable. Pero si la dejáramos hablar un poco más, quizá nos diría, la verdad es que tengo miedo del tratamiento, porque dicen que es muy molesto y doloroso. Entonces lo que parecía contentamiento ahora parece falta de valentía. Y es otra razón la que está guiando la toma de su decisión. No vamos a encontrar en la Biblia la palabra quimioterapia, pero sí en la Escritura podemos encontrar verdades y principios que nos van a orientar en la toma de decisiones, no solo a nivel personal. Estoy seguro que habrá gente que se ha acercado o se va a acercar a ti para hacerte planteamientos como los que te estoy diciendo. Y cuando viene la situación que tenemos que resolver, ¿de dónde me agarro? ¿De dónde me agarro? ¿Qué hago? Háblale al pastor. Y bueno, para eso estamos. Pero yo creo que es importante que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, cultivemos el estudio de la palabra para poder sacar estas verdades. ¿Está conmigo? Señor, en el nombre de Jesús, yo quiero pedirte que sea tu Espíritu Santo quien pueda guiarnos a la verdad y pueda generar en nosotros no solo el conocimiento, también la aprobación y la confianza acerca de lo que nos has llamado a tener como fe. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y te doy gracias, Señor. Amén. Mire, el domingo pasado el pastor Gustavo estuvo hablando acerca de la soberanía de Dios y también estuvo hablando acerca de la responsabilidad humana. Dios es soberano y esto quiere decir que Él tiene el derecho de hacer lo que Él quiera. El Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, del mundo y los que en él habitan. Somos pertenencia de Él, no solamente los hijos de Dios, todos los seres humanos, porque procedemos de Él.
Entonces Dios es soberano, pero la soberanía de Dios no significa automatización y control absoluto y total de nosotros, los seres humanos. Por ejemplo, si yo dejo caer estas hojas, Dios ya sabía que las iba a dejar caer y Él me hizo que yo las dejara caer. ¿Usted cree que Dios está metido en asuntos como esos? No. Dios es soberano y trabaja a nuestro favor como hijos de Dios, y la máxima expresión de la soberanía se ha dado en la salvación, porque Efesios 2:1 dice que tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados y no teníamos ni un ápice, ni un deseo, ni unas ganas de querer ser salvos. Pero Dios, que rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo y puso en nosotros la iniciativa para buscarlo, y trajo arrepentimiento, y trajo justificación, y trajo adopción, y trajo todas las cosas. No somos autómatas. Dios nos ha dado en el resto de nuestra vida la capacidad de decidir. Ya le dije yo que solamente Adán le pudo decir a Dios: la mujer que tú me diste, porque no había otra mujer. Pero tú y yo, que estamos casados, elegimos a la mujer, ¿no? Y la mujer nos eligió a nosotros. Hay una elección, hay una responsabilidad. Si nosotros pensáramos que Dios hace que hagamos todo lo que tenemos que hacer, estaríamos hablando de que somos como marionetas o títeres. Y no, Dios nos ha dado, ¿qué le dije? Responsabilidad. Entonces es bueno que yo conozca lo que Dios dice acerca de quién es Él, de quién soy yo y de cómo vivir en esta tierra, porque eso me va a ayudar a tomar buenas decisiones. Ahora, yo quiero decirles que en los próximos domingos estaremos hablando de algunas virtudes que nos pueden guiar, que nos pueden ayudar para que nosotros podamos tener buenas decisiones, buenos puntos de vista, apoyados en la palabra, en estos aspectos que te digo que son cruciales entre la vida y la muerte. Y hoy vamos a analizar una de las primeras virtudes, y esa virtud es la virtud de la fe. ¿Sí? ¿Pero qué es una virtud? Déjeme decirle. Por cierto, ahí hay hojas de la clase, las tiene Nayeli, tienen un costo súper económico. Si alguien requiere las hojas, pues nada más se puede acercar ahí con Nayeli y las puede tener. ¿Qué son las virtudes? Mire, las virtudes son rasgos de nuestro carácter. Le agregaría, las virtudes son rasgos positivos de nuestro carácter. ¿Se acuerda usted un hombre al que Dios le llamó el padre de la fe? ¿Cómo se llamaba? Ya Abraham, ¿verdad? Ya no era padre enaltecido, porque Abraham significaba padre enaltecido. Ya Dios le había cambiado el nombre y le dijo: tu nombre será Abraham, que significa padre de multitudes. Le cambió el nombre y le cambió el propósito, porque él se había casado con una mujer que era estéril, que no podía tener hijos. Y él le dijo: haré de ti una nación, te haré padre de multitudes. ¿Requería fe Abraham? Pues sí, su mujer era estéril. ¿Requería fe? Sin lugar a dudas. Vamos a estar comentando algunas cosas de Abraham, porque de esta virtud Abraham podía decir: yo sé de qué se trata, porque yo no tenía fe, pero Dios puso en mí fe y me ayudó a desarrollar esa fe. Las virtudes son rasgos positivos que nos orientan a actuar o tomar buenas decisiones. Hay otra parte en la palabra de Dios, Proverbios 31 dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Un hombre o una mujer virtuosos
son garantía de que va a haber buenas decisiones, se van a alcanzar proyectos, se van a lograr metas. Esas son las virtudes. Cada vez que tomamos una decisión, sea grande o sea pequeña, actuamos de acuerdo con nuestras virtudes. ¿Está aquí conmigo? Cada vez que tenemos que tomar una decisión, actuamos de acuerdo con nuestras virtudes. Le dicen a la señorita, otra persona, quiero pedirte que seas mi novia. Y esta persona, la mujer, tendrá que decidir sí o no, y lo hará en función de sus virtudes. A lo mejor le marca rápido a la pastora, me dijeron así, ¿qué le digo? Ahí no estaba haciendo uso de una virtud propiamente, está haciendo una consulta. Tú y yo, los que estamos aquí, tenemos virtudes, pero podemos desarrollarlas. ¿Está conmigo? Y esto nos va a ayudar a tomar buenas decisiones. Las virtudes son importantes para los cristianos, desde luego que sí, por lo que te acabo de decir, sobre todo porque hay un personaje dotado de las mayores y más grandes virtudes. ¿Sabe quién es? El Señor Jesucristo. Se encarnó, se hizo hombre, vivió entre nosotros hasta los 33 años, experimentó todo tipo de situaciones, de emociones, de circunstancias, pero la palabra deja claro que no pecó. Entonces tú y yo nos podemos identificar con Él y saber que Él, Jesucristo, es el máximo ejemplo de todas las virtudes. ¿No te ha pasado que has dicho, yo me quiero parecer a Jesús? Entonces es precisamente porque vemos todas las virtudes que el Hijo de Dios tiene y queremos parecernos a Él. En ese sentido, las virtudes son buenas. Y yo te dije que hoy queremos hablar acerca de la primera virtud, que es la fe. Si usted tiene su Biblia, vaya por favor a 1 Corintios 13:13. Primera de Corintios 13:13, ¿listo? Mire lo que dice, ahí está en las hojas. Y ahora, en Primera de Corintios 13:13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Ok? Ahí hay tres virtudes que aparecen y hoy vamos a enfocarnos en la primera, que es la virtud de la fe. ¿La fe es importante? Déjame decirle, la fe no es solamente importante, es la virtud más importante que los creyentes en Dios tenemos. Es la más importante. ¿Por qué? Porque de la fe se derivan el resto de las virtudes. De ahí provienen. Y vamos a revisar algunas citas que tienen que ver con la cuestión de la fe. ¿Está lista su Biblia? Libro de Efesios, capítulo número 2. Mire, dice el verso 4 de Efesios 2. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio, ¿qué? Vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Cómo somos salvos o por qué somos salvos? ¿Qué dice el verso 8? Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? La fe es la que nos hace creer en Dios y recibir todos los beneficios de Dios. Y esto es por gracia, no lo merecemos. Dios pone fe en nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque aquí dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y dentro de esa palabra obras entra el que tú digas, es que yo decidí creer en Jesús, es que yo me arrepentí, es que yo fui a la iglesia
y yo. Realmente nosotros estamos inhabilitados para creer por nosotros mismos. Es un regalo de Dios. Él te regaló fe y lo hizo por gracia. ¿Por qué es por gracia? ¿Porque lo merecíamos? No, porque no lo merecíamos. ¿La fe es importante entonces? Es la que nos conectó con Dios. Es la que nos hizo nacer de nuevo. Es la que nos mantiene buscándolo y disfrutando de todos sus beneficios. Otro texto acerca de la fe. Hebreos 11:6. Dice la palabra en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos fe. Y Él les dice galardonador de los que le buscan. Entonces la fe es imprescindible para que nosotros conozcamos a Dios, para que nosotros aprobemos a Dios y para que nosotros confiemos en Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. En primer lugar, te hablé de la fe salvadora, en donde tú y yo no hacemos nada. Dios hace todo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Ahora te estoy hablando de una fe que tú y yo podemos desarrollar, que tú y yo podemos, con la ayuda de Dios, hacer que crezca. Y muchas circunstancias que vivimos en la vida tienen como propósito desarrollar nuestra fe. Déjame llevarte a Abraham otra vez. Génesis capítulo número 12 dice que Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te llevo. La promesa es hacer de ti una nación. La promesa es darte un territorio para que formes un reino. Esa es mi promesa. Pero el hombre está casado con una mujer que es estéril. Se necesitaba fe, número uno, primero para salir de la comodidad donde estaba e ir a otra tierra nueva. Pregunto, ¿se necesitaba fe? Y no había una gran relación por años de Abraham con Dios, porque dice la palabra que Abraham, junto con su familia, sus padres eran de Ur de los Caldeos, y ellos no conocían a Jehová. Adoraban otros dioses. ¿Te acuerdas que llevaban hasta cargando sus dioses ahí de contrabando? Entonces Abraham necesitaba fe. Yo te estoy hablando ahora de una fe en donde Dios nos ayuda a desarrollarla. Muchas veces los seres humanos queremos ayudar a Dios, y sucedió con la mujer de Abraham, que le dijo: mira, ya pasaron años, no te he dado hijo, entonces toma a mi sierva Agar, procrea con ella un hijo y que te herede él. Y ahí vino un hombre llamado Ismael, un hijo, pero ese no era el hijo de la promesa. Entonces necesitaba fe Abraham. Dios lo dejó que siguiera creciendo y que se volviera un viejo, y que ya no era el problema sencillo de que la mujer era estéril. Ahora el problema era doble: él era viejo y ya no funcionaba para el sexo, y no había pastillas. ¿Se complicó? ¿Requería más fe? Pero Dios trabajó en eso. Y le dijo un día a Abraham: oye, Dios, ¿me va a heredar Eliezer, este Damaseno, que es mi siervo? Le dijo: no, yo te prometí un hijo y te lo voy a dar. ¿Tuvo que crecer en fe Abraham? Sí, Dios le ayudó a crecer. Más tarde tiene un hijo, Isaac, que significa risa. Dios estaba trabajando en asociación con Abraham, tomando la iniciativa, pero ayudándole a crecer en su fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y luego le dice Dios: me vas a entregar en sacrificio a tu hijo. Y Abraham finge demencia. En su pensamiento dice: Ismael. Y le dice: tu único hijo, al que amas. Estaba hablando de Isaac. ¿Requería fe Abraham?
Y dice la palabra que Abraham tomó el asno, tomó la leña, tomó a los servidores, tomó a su hijo y fue a ofrecer holocausto. Pero Abraham sabía que el que le había prometido lo que iba a suceder, le iba a cumplir, aún resucitando, dice el apóstol Pablo, de los muertos, si era necesario, a su hijo. Porque fiel es el que prometió. Te pregunto, ¿estaba creciendo la fe de Abraham? Y eso te puedo decir, a veces tú y yo vivimos experiencias que no son muy agradables. A veces tú y yo enfrentamos retos que hacen que nuestra fe crezca. Por eso es importante desarrollar esta virtud de la fe, para que cuando venga el día bueno, en que te saques la lotería, no pierdas el piso. Para que cuando venga el día malo, en que las cosas no marchen bien, no te sientas desalentado y abandonado y quieras abandonar la fe. ¿Está conmigo? Yo le estoy hablando de desarrollar la virtud de la fe. Déjame decirte otro detalle acerca de la fe. Dice la palabra de Dios que la fe sin obras es muerta. Eso dice Santiago capítulo número 2. No solamente se basta con decirle: Dios, como te conozco, tengo fe. Dios, apruebo todo lo que tú haces, estoy de acuerdo en quién eres, tengo fe. Señor, también confío en ti, Señor, pero no hago nada. Mire, Abraham le podía haber dicho a Dios: sí, Señor, creo en ti, pero nunca salir de su tierra, salir de su comodidad. ¿Cómo se mostró que tenía fe? Porque salió. Él podía haber dicho: Señor, yo creo que tú me puedes dar un hijo, aunque ya estoy viejito. Pero tuvo que hacer el amor, porque no había inseminación artificial. ¿Hizo algo o no? Sí. La fe es acción. La fe sin obras es muerta. Y Él espera que nosotros actuemos en consecuencia con lo que creemos. La virtud de la fe es muy importante. Muchas veces hemos hablado sobre la justificación de la fe, y es verdad, pero debemos recordar que la fe nos hace sabernos adoptados por Dios, y la fe también nos hace sabernos santificados por Dios. Bueno, pero ¿qué es la fe? Y todos nos remitimos inmediatamente a Hebreos 11:1, ¿no? Después la fe, la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de las cosas que no se ven. Y muchas veces leí ese pasaje y no entendí nada, pero lo probé en la práctica. Ahora yo quiero hablarte de la definición de la palabra fe a través de 3 momentos o 3 etapas que tú y yo podemos vivir para experimentar una fe genuina. ¿Está conmigo? ¿Cuántas etapas dije? ¿Ok? Yo quiero que me acompañes en esa parte. Ahora, yo espero que hasta ahorita el Espíritu Santo ya te esté conectando en tu corazón que tú quieres tener más fe. ¿Sí o no? Porque simple y sencillamente sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que aquellos que se acercan a Él, dice ese pasaje, crean que le hay, crean que existe. Y número 2, que es galardonador de los que le buscan. Entonces, ya como que quieres fe o no. O sea, ya tienes fe de salvación, te la dio Dios, ya tienes fe, por eso estás aquí, por eso vives la vida cristiana. Hay un tercer tipo de fe como don que aparece en 1 Corintios 12, cuando habla de los 9 dones del Espíritu Santo. Menciona el don de profecía, el don de ciencia, el don de lenguas, de interpretación de lenguas, y también menciona el don de la fe. Ese don no nos pertenece. Ese don el Espíritu Santo lo trae a tu vida cuando quiere usarte en esa manifestación de ese don de fe. Amén. Bueno, no es el propósito ahondar en esos 3 tipos de fe. Yo quiero que vayamos a este del que tú y yo podemos desarrollar. Mira,
Podemos explicarlo con 3 palabras. La primera palabra es conocimiento. Diga conmigo, conocimiento. La segunda palabra es aprobación. Diga conmigo, aprobación. Y la tercera es confianza. Por favor, confianza. Entonces es conocimiento, aprobación y confianza. Ahora, ¿qué es el conocimiento? Para tener fe en algo, debo conocer ese algo. Para poder tener fe en algo, debo conocer ese algo. Algunas mujeres que están aquí y que tienen lavadora en su casa dicen que no hay lavadoras como las chacachaca, que esas lavan bien a todo dar, que queda bien limpio, que no secan, pero que lavan excelentemente bien. Algunas mujeres pueden decir amén a eso, y otras dicen, no, yo prefiero que no lave bien, pero que haga todo, ¿no? Que me la entregue seca, aunque tenga otros detalles, que no quede totalmente blanca. Bueno, pero tú empiezas a tener fe en eso, ¿no? Mi Krols es bien buena, mi Easy, ¿no? La Ilgi, no, pastoresa, es la mera. ¿Tiene fe en eso? ¿Por qué? Porque lo conoce, ya echó la ropa a lavar, ya vio el resultado, y entonces como conoce ese producto, ¿tiene fe o no tiene fe? Y los hombres podrían decir, no, pues es que no sé, este rastrillo es el bueno, ¿no? Sale más caro, pero es el que me rasuro y quedo como el que tú quieras, el que te guste. Porque iba a decir Brad Pitt, pero unos ya ni lo conocen, ¿no? Como Justin Bieber, o no sé. A ese cuate creo que ni tiene vello, ¿verdad? Pero bueno, escucha esto. Para tener fe en algo debo conocer ese algo. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces esto lo estoy hablando de conocer. Ahora, si no conozco a Dios, no puedo tener fe en Él. ¿Está de acuerdo conmigo? Si no lo conozco, no puedo tener fe en Él. Ahora, si lo conozco poquito, ¿cuánta fe tengo? Pues poquita. Pero si lo conozco, como dicen en mi pueblo, retiarto, ¿cómo es su fe? Tan grande como ese significado. Conforme mi conocimiento crece, puede crecer también mi fe. Pero me pregunto, ¿es suficiente tener conocimiento? No. Mira, a lo largo de mis años de creyente, he tenido oportunidad de encontrarme con algunas personas y me he encontrado con un tipo de personas que no son las más, son las menos. Pero hay un tipo de personas que han leído este libro con mucha minuciosidad, que lo han estudiado, pero que no creen en Dios. Entonces yo me he encontrado que hasta hablo con ellos y saben mucho. Saben cómo está estructurada la Biblia en 2 testamentos, saben del Antiguo, del Nuevo, cómo fueron escritos, saben dónde se encuentran los libros, me citan porciones de la Biblia, pero no creen en Dios. Conocen mucho, pero conocer no es suficiente. Voltea con el que está cerca de ti, el que te caiga mal, no, perdón, no, con el que está a tu lado, y dile, conocer no es suficiente. Conocer sí nos ayuda, pero conocer no es suficiente. Yo te pregunto, Satanás, Luzbel, el diablo, el chanclas, como tú le quieras poner, ¿conocerá algo de Dios? ¿O conocerá mucho de Dios? Mucho, dice la palabra que él era un personaje cercano a Dios. ¿Pero conocer es suficiente?
ahí está probado en el caso de él que no es suficiente. Entonces, es bueno conocer, pero no es suficiente. Ese conocimiento requiere, en segundo lugar, gracias, Gan, requiere en segundo lugar, diga conmigo, aprobación. La primera era conocimiento, ¿verdad? La segunda palabra que nos va a ayudar a entender lo que es la fe es aprobación. Aprobar quiere decir estar de acuerdo con lo que conozco. Estar de acuerdo con lo que yo conozco. Ahora, ya conozco a Dios, poquito, regular, mucho o inmensamente mucho conozco a Dios. De ese tamaño es probable que sea mi fe. Pero para que se convierta en fe, yo necesito aprobar eso que conozco de Dios. ¿Está conmigo? Yo necesito aprobar eso que estoy oyendo de parte de Dios. Si no puedo dar mi aprobación al conocimiento que tengo de Dios, estoy en incredulidad. Vuelvo al ejemplo de Abraham. Dios le da la palabra, sal de tu tierra. Él lo estaba empezando a conocer. Cuando él sale de su tierra, ¿está probando lo que Dios dijo? Sí, y está dando pasos de fe, como normalmente decimos. Está yendo en consecuencia. Probablemente cruzaron por su mente dudas como si voy, no voy, y a dónde voy a ir, y cómo estará todo ahí. Pero dio esa aprobación, dijo: este Dios que estoy conociendo me está dando instrucciones, apruebo lo que me está diciendo y voy a hacer lo que me está diciendo. Cuando fue necesario que ofreciera a su hijo como un sacrificio, él tomó la leña, tomó el asno, lo subió ahí, tomó a sus criados y tomó a su hijo y lo llevó. Dios le dijo: entrégame a tu hijo. Y estaba en una prueba de fe donde su fe tenía que crecer. No solamente conocía ya más a Dios, porque vean, ya había salido y Dios lo había premiado, dándole recompensa. Se hizo de posesiones, se hizo de ganado, se hizo de joyas. No solo pasó eso, también ya había probado que Dios le había dado un hijo, pero ahora se lo estaba pidiendo. Su fe era ahora la que tenía que ejercitar, más grande, pero él aprobó que lo que Dios había dicho era correcto, era verdad, y actuó en consecuencia de eso. Y si nosotros no podemos dar aprobación a las cosas que Dios dice, nosotros estamos en incredulidad. Ahora, me pregunto, ¿será suficiente tener conocimiento junto con la aprobación? ¿Ya con eso me quedo? Hay una palabra más que nos va a ayudar. Mira, dice la palabra que en Santiago 2:19 se nos habla de los demonios. Vamos a Santiago, por favor. Está después del libro de los Hebreos. Santiago capítulo 2. Verso 19, ¿está conmigo? Dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? No es suficiente con creer y tener aprobación. Los demonios creen y tiemblan. En otras palabras, dice aquí, los demonios tienen conocimiento de Dios y aprueban lo que conocen
de Dios. No temblarían si no estuvieran convencidos de que Dios es Dios. Pero ¿lo obedecen? ¿Hacen su voluntad? Entonces no es suficiente. Hay un tercer nivel y es la confianza. El conocimiento y la aprobación son necesarios, pero no son suficientes. Se requiere además de confianza. Confianza. ¿Cómo funciona la confianza en el cristianismo? Significa un abandono de mi ser para servir la causa de Cristo. Y quisiera que me acompañaras el Evangelio según San Lucas, capítulo 23. Lucas 23. En el verso 39. Déjame lo pongo en el contexto. Jesús ha sido tomado preso, ha pasado toda la noche siendo torturado, golpeado, y el día siguiente lo llevan para levantarlo en una cruz. Y acostumbraban los judíos en este acto que hacían los romanos, que murieran otros más. Y dice la escritura que se encontraba Cristo crucificado en medio de dos malhechores. Y estando en la cruz hay un diálogo entre los tres, y es lo que nos va a decir aquí esto. Verso número 39. Dice: y uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro malhechor, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas refiriéndose a Jesús, no lo pudo señalar, ¿verdad? Mas dice, ningún mal hizo. Y entonces, este segundo malhechor, haciendo uso del conocimiento, haciendo uso de la aprobación y haciendo uso de la confianza, tres cosas que Dios había despertado en él, le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo quiero que me ayudes a analizar las palabras de este segundo malhechor. Ya dijimos que el primero le injuriaba diciendo: si eres el Cristo, es la palabra Mesías en hebreo, Cristo en griego, que quiere decir el ungido, que quiere decir el que Dios prometió que vendría como su hijo para salvarnos a nosotros los judíos. Déjeme decirle algo: este primer malhechor conocía algo acerca del Cristo. Sí, él lo está citando y dice: si tú eres el Cristo. No era ajeno al conocimiento, tenía conocimiento. ¿Está conmigo? Número 2, le dice: si eres el Cristo, ¿por qué no mandas que vengan y nos liberen de esta situación? Es decir, apruebo que tienes el poder de hacerlo, pero entonces hazlo. Tenía conocimiento y lo estaba aprobando. Pero ¿sabes para qué? Para hacer lo que él quería, que lo liberara. Mientras que el segundo malhechor, mira lo que le dice:
Dice que le reprendió diciendo, verso 40, ¿ni aún temes tú a Dios estando en esta condenación? Este segundo malhechor, ¿tenía conciencia de quién era Dios? Sí. Le dice, ni aún, estando en esta condición, ni aún temes a Dios. ¿Tenía conocimiento de quién era Dios? Sí. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos. Había sido iluminado con la justicia de Dios en el sentido de saber lo que era bueno y lo que era malo. Sí. Yo te puedo decir que en este momento este malhechor había nacido de nuevo. ¿Está aquí conmigo? No ha hecho una oración de fe. No le han dicho, repite conmigo, Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados y te pido que me des arrepentimiento y te pido que vengas y te metas a mi corazón. No hizo esa oración de fe. ¿Sabes? Ahí no dice que hubiera un predicador que le estuviera diciendo, Cristo te ama y quiere cambiar tu vida. Pero ¿tenía un conocimiento previo de quién era Dios? Sí. El conocimiento es necesario. La aprobación es necesaria y se muestra cuando le dice a Jesús, te pido que te acuerdes de mí. Y aquí entra el tercer nivel de la confianza. Cuando vengas en tu reino, no solo te conozco, no solo te apruebo como el Cristo, pongo mi vida a tu disposición. Te entrego mi vida. ¿Está conmigo? ¿Quién lo estaba guiando en esa conversión? Dios. Y este ladrón ejerció los tres elementos de la fe. Bien, la iglesia, necesitamos conocer más a Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? Cuando alguien pasa por una etapa de un nuevo nacimiento de un ser querido, aprende algo sobre el milagro de la vida. Lo conoció cuando estuvo en gestación y pudo sentir en el vientre cómo se movía. Cuando alguien pasa por la etapa de la muerte y puede ver un cuerpo inerte y saber que el alma ya no está ahí, hay un conocimiento de la muerte, de la separación. Le duele el alma, le duele su ser. Está conociendo por experiencia situaciones de la vida. Pues lo mismo nos pasa a nosotros. Es importante para desarrollar la virtud de la fe, número uno, conocer al autor de la fe. Usted no me escuchó. Conocer al autor de la fe. ¿Quién es ese autor? Cristo. Usted está siendo muy preciso y muy textual al decir lo que la Biblia dice, que Cristo es el autor y no solamente el autor, y el consumador de nuestra fe. Dice el apóstol Pablo, puestos sus ojos, no volteen a otro lado, no pongan su confianza en otra cosa, no se ocupen de conocer mucho otra cosa. Tomen la prioridad, conozcan a Dios. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Este hombre le dice a Jesús, te pido que te acuerdes de mí cuando vengas en tu reino. Conocía que era el Cristo, lo aprobó y le depositó su confianza. Le habló de un reino porque sabía que había un reino que Cristo estaba estableciendo. Había conocimiento, había aprobación, pero sobre todo había confianza, de tal manera
que en ese momento le entregó su vida. Y Jesús le respondió: de cierto te digo. La palabra de cierto es una figura de lenguaje que utilizan los griegos para afirmar que una cosa es extremadamente cierta. De cierto te digo que hoy, si dice así, estarás conmigo en el paraíso. Voy a cerrar esta parte concluyendo con lo que empecé a hablarte de la bioética. Si nosotros profundizáramos todavía más en el conocimiento de Dios, en la aprobación de quién es Dios y en la confianza que nos genera Dios, nuestra fe crecería. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y seguramente cuando tuviéramos que enfrentar una situación donde estuviera mezclada la bioética, tomaríamos una buena decisión. Déjame contarte un testimonio. Teníamos como 2 años como iglesia y hubo un matrimonio que yo podía decir que había un cóctel poderoso para el fracaso en su vida. Él venía de un matrimonio previo con 2 hijos. Ella venía de un matrimonio previo con un hijo. Trabajaban en lo mismo. Un trabajo difícil. Y cuando llegaron a la iglesia, fue el primer año cuando llegaron, cualquiera de ustedes podía haber dicho cóctel para el fracaso. ¿De dónde venía él? Todavía ni era creyente. Esa idea que llegó a la iglesia no era creyente. Ella venía de vivir una vida como creyente un poco liberal, pero querían vivir juntos sin casarse. Y recuerdo que ese domingo después de la reunión yo le dije: quiero hablar contigo. Cuando llegó le dije: quiero hablar contigo al final. Su esposa me dijo: pastor, necesito que le predique a Cristo. Y yo dije: al final quiero platicar contigo. Y él era una persona que era adorador de la muerte. Y dice que toda la plática del domingo, como ahorita, estaba diciendo: ya me quiero ir, ya me quiero ir, salte, vete de aquí, no te conviene seguir aquí. Pero había otra fuerza que lo retenía y no lo dejó que se fuera. Cuando terminó la reunión me acerqué y platiqué con él y le dije lo que Dios tenía preparado para su vida, lo que Dios había hecho por él en la cruz del Calvario, cómo su vida podía ser transformada, cómo su pasado podía quedar olvidado y ser renovado en Cristo. Me cuenta él que mientras yo le decía todo esto, él decía que escuchaba una voz en su mente que le decía: pártesela, golpéalo, sal de este lugar, no dejes que te siga hablando. Pero otra fuerza poderosa lo retenía. Terminamos haciendo la oración de fe de la que te he hablado, porque era como actuábamos. Me entregó su pulsera y su cadena de la muerte. Y ese día nació de nuevo. A los 2 o 3 días me dijo: pastor, ¿puede venir a mi casa? Sí, ¿por qué? Donde yo estoy parado, me muevo y hay tierra. Y es tierra de panteón. Y le digo: ¿cómo sabes que es de panteón? Es la que traías en los zapatos.
No, aparece mucha. Y fuimos a su casa y todo eso desapareció. Pero voy a este punto. Llegó el momento en donde su esposa se enfermó y era un problema, creo, gastrointestinal o no recuerdo exactamente. La cosa es que era en esta zona del cuerpo y le mandaron a tomar un medicamento que conoces, a lo mejor es metronidazol. Es un poquito agresivo junto con otro medicamento más. Y también le hicieron varias tomas radiográficas, ¿sí? Y se compuso. ¿Pero qué crees? Que estaba embarazada y ella no lo sabía. Y entonces los médicos le dijeron: a ver, señora, ¿por qué se dejó sacar las radiografías si usted estaba embarazada? Le vamos a recomendar algo: aborte ese bebé, porque por lo que tomó de medicamentos y por las radiografías que se le hizo, van a ser deforme, va a tener algún problema. Entonces mejor aborte. Te pregunto, ¿problema de bioética? Sí. Y empezó a buscar de Génesis a Apocalipsis, donde dice que si mi esposa estaba embarazada y le dieron rayos X y el médico, 1, 2, 3 médicos dicen que aborte, ¿dónde dice que debo de hacer? Y no lo encontró como tal. Pero todavía recuerdo esta tarde de jueves que estábamos ahí en el salón de la calle 1, en la banqueta, y me contaron esta historia. Pastor, le dicen a mi esposa que aborte porque así, 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 así. ¿Y ustedes qué dicen? Y me dice él: mire, pastor, yo ya le dije a mi esposa que si Dios creó el mundo en 7 días, aquí tiene 9 meses para hacer las cosas bien. Yo dije: esto no te lo reveló carne ni sangre, esto viene de parte de Dios. Ya está dicho. Ahora, déjame decirte algo más. Esa bebé nació. Hoy debe tener 10 años más o menos. Es una niña hermosa. Y está bien. Dale el aplauso al Señor. Podía haber ido con los médicos y decirles: mire, doctor, esta es la que me dijo que abortara. Pero véala cómo sonríe, véala cómo juega, vea cómo me abraza y me besa. Y usted quería que la abortara. Pero te pongo el asunto bioético más rudo, porque esa es la historia que sucedió, porque Dios así lo quiso. ¿Qué hubiera pasado si ellos hubieran decidido que viviera, pero efectivamente tuviera una deformidad? Entonces, ¿qué? ¿Se equivocaron? ¿Tendrían que haberla matado en un aborto? ¿Se equivocó Dios? Así es. Y eso cuando Dios trae un niño especial, Dios lo quiso traer y son especiales para Él y deben ser especiales para nosotros. Ese es el asunto de la bioética, la bioética cristiana. Hay principios
Y en lo que te acabo de decir estuvo el principio de la fe, porque ellos creyeron. Pero si el niño o la niña hubiera nacido con un problema, también está el asunto de la fe, porque ellos decidieron creer a pesar de que pudiera tener una deformidad. Y si la tuviera, bienvenida sea. Dios consideró que para un hijo especial había unos padres especiales, no cualquier cosa. Asuntos como estos los tenemos hoy en día y los tendremos en el futuro. El consejo está aquí. Hay que abrirlo, hay que estudiarlo, hay que pedirle a Dios que traiga revelación de esto, no solamente como un beneficio personal, sino para poder ayudar a los demás. Desafortunadamente, dice un experto en bioética, Stanley, en nuestras culturas avanzadas, dice él, nuestros sacerdotes son doctores y nuestros templos son hospitales. Tenemos fe en ellos, en los doctores de los hospitales, porque estamos convencidos de que por medio de ellos podemos ser salvos de nuestra enfermedad. Dice abajo, por supuesto doy gracias a Dios por los doctores, la medicina y los hospitales. Sin embargo, debemos reconocer que somos tentados a tener más fe en esas personas y en esas cosas que en Dios. No sé si me expliqué. Hoy nosotros como creyentes tenemos que tener cuidado, porque muchas veces creemos más en el doctor, creemos más en el tratamiento, creemos más en tal hospital que en Dios. Y somos desafiados a conocerlo más, a aprobar quién es y a confiar en Él. La virtud de la fe nos ayuda a confiar en el Señor y seguir adelante en nuestras decisiones, confiando en Él desde el inicio hasta el final. Y el último consejo: el mejor tiempo para desarrollar la virtud de la fe no es cuando estás pasando por el momento difícil, no es cuando estás frente a la decisión que debes de tomar, no es cuando estás frente a un asunto de vida o muerte. ¿Sabes cuál es el mejor momento? Hoy, cuando no estás en esa situación, es el momento de ahondar y de hacer crecer con la ayuda de Dios nuestra fe, la virtud de la fe. La virtud de la fe que te hace perseverar aunque no hayas visto respuesta todavía a lo que por años le has pedido. La virtud de la fe. Señor, gracias por haber despertado en nosotros la fe de salvación. Muchas gracias por habernos elegido. Tu palabra dice: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Señor, como iglesia te damos gracias por la salvación tan grande que nos has dado, pero también te damos gracias por la fe que has depositado en nosotros para creer que eres real, que existes, para buscar conocerte. Gracias por la fe que nos ayuda a aprobar
que todo lo que la palabra dice de ti es cierto, es verdad, pero sobre todo gracias por la fe que pones para que confiemos en ti, para que nos abandonemos en ti. Hoy entre nosotros hay mujeres y hombres que necesitamos fe. Yo diría, todos los que estamos aquí, todos necesitamos fe. Hacer crecer esa fe, que tú hagas crecer esa fe en nosotros. Hoy los que estamos aquí hemos enfrentado y seguimos enfrentando desafíos al respecto, Señor, de nuestra vida cristiana. No podemos soslayar que somos hijos tuyos, que somos tus criaturas, de las cuales tú tienes cuidado providencial. Señor, ayuda a mis hermanos y a mis hermanas, a quienes verán, Señor, esto, ayúdalos a perseverar en la preservación de la fe que tú, Señor Jesús, has hecho para nosotros y en nosotros. Señor, si hoy alguien necesita fe y está pidiendo fe, dale esa fe, Señor.